Muy buenas a todos. Mi nombre es Didia Clara Rivas Sanabria y soy la delegada del Consejo de Naturópatas de la Comunidad Valenciana. Bueno, os vengo a hablar de un tema que creo que es súper importante, tanto para naturópatas como para la población en general. Ya lo dije en la presentación, pero es cierto, lo veréis. Voy a tratar todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos un tema tan común como son las dolencias de espalda. Así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar, lo primero y lo importante es un poco ver las formas que tiene ese dolor. Philip Maslow lo define por un lado como dolor mecánico, que es un dolor de desgaste que aparece sobre todo a medida que va avanzando el día y principalmente sobre todo por la noche es cuando más se nota, tras un esfuerzo generalizado que la causa es puntual y además que con el reposo se alivia. Por otro lado, tenemos el dolor inflamatorio, que el inflamatorio te ves siempre afectado por él. Aparece por la mañana y se queda durante el día. El menor movimiento lo despierta, es localizado normalmente en algún sitio, aparece de golpe y además mejora con el movimiento. Al contrario, como veis, que el mecánico. Luego, un poquito más adelante en el tiempo, Puebla Díaz en 2005 define el dolor según diferentes tipologías, digamos, que no son excluyentes entre sí, y ella lo acota, digamos, determinando la duración, la patogenia, la localización, el curso, la intensidad, los factores pronósticos de control del dolor y que eso, bueno, al fin y al cabo lo tenéis ahí todo, pero es un poco la respuesta a la analgesia y según la farmacología, según la respuesta a los opiáceos que dan. Luego, tengo que hablar, antes de avanzar un poco con el tema, de la importancia para que veáis de nuestro modelo respecto al modelo médico. Entonces empezamos con el modelo médico, que debe decir que es un modelo que es lineal, que tú tienes un síntoma, llegas a consulta con un síntoma y te dan un fármaco asociado a ese síntoma para que se te pase, digamos, ¿no? Entonces esto para episodios puntuales, por ejemplo, como pongo ahí, te duele la cabeza después de estar haciendo 20.000 diapositivas de PowerPoint, como yo, ¿no? Pues es normal, ¿vale? Pues te puedes tomar algo, mejor si fuera natural, pero bueno, no pasa nada, te puedes tomar algo y que te sientas mejor. ¿Que te das un golpe? Pues igual, para aliviar un poquito el dolor, pues ya sabes que es por eso y ya está. Pero hay que tener cuidado de si tienes algo que sea recurrente en el tiempo, que sea con una duración un poquito ya que digas aquí pasa algo, porque los síntomas no dejan de ser un aviso que nos está dando el cuerpo de que algo más está ocurriendo ahí. Entonces, si nosotros le damos al cuerpo algo que los tapa, pues al final saldrá por otro sitio. Y eso pues obviamente no es bueno. No, hay que escucharle y decir, a ver, ¿qué te está ocurriendo para dar la mejor resolución a nuestros problemas y no enmascararlo? Esto también, este modelo, lo que hace para la gente en general es que nos convierten en lo que he denominado como enfermodependientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no sabes muy bien qué te ocurre, simplemente pues vas al médico, te dan esto y ya está. Como se te pasa normalmente por lo que te dan, pues bueno, no le haces mucho caso hasta que vuelve a salir lo mismo u otra cosa, como digo, que el cuerpo luego si tapas una señal vas a darte otra. Y al fin y al cabo no estamos viendo qué nos está ocurriendo, no sabemos tratarnos a nosotros mismos, nos están diciendo qué tenemos que hacer, pero nosotros no somos capaces de por nosotros mismos hacer algo, ¿vale? De qué se nos puede ocurrir, no nos dan esas pautas. Y bueno, como pongo ahí, esto no hay que generalizarlo porque tengo muchos amigos que son médicos que me dirían, yo esto no lo hago en mis consultas. Bueno, pues genial, porque es lo suyo, no hacer esto, ¿vale? A ver, es un modelo que está muy extendido, que está normalizado, pero lo ideal es ver más allá, que vamos a lo siguiente, que sería el modelo naturopático, que como digo, hay muchos médicos que lo pueden tomar, ¿vale? Que es un enfoque ecobiopsicosocial, que estamos mirando muchos factores que están influyendo en esas problemáticas que nos trae un paciente
y no estamos viendo simplemente, pues eso, ¿te pasa esto? Pues tómate esto. No, ¿vale? Es más allá. Y además, como digo, bueno, vamos por partes. Como pongo ahí, interactomas. ¿Qué son los interactomas? Pues no dejan de ser, son variables que están influyendo de diferentes maneras. Entonces, que no podemos decir solo atendemos a unas y dejamos otras, que es que el cuerpo es un conjunto de cosas que están sucediendo ahí, no es una sola las variables que están afectando, ¿vale? Entonces, hay que ver todo. Como os decía, al contrario que el modelo anterior, la enfermedad te da avisos del cuerpo, entonces es como la tenemos que tomar, no hay que callar ese aviso, hay que ver por qué sucede y luego ya pues ayudarle. No significa esto, algunos pensaréis, entonces me voy a quedar con mi dolor, no, pero no es te pasa esto, tómate esto y se acabó el dolor, es a ver por qué viene ese dolor, tenemos que verlo y es algo más, ¿vale? No es simplemente el taparlo y ya está, es llegar al kit de la cuestión. Este modelo, también lo bueno que tiene es, como os decía que antes que he dicho, ahora seguimos, que está haciendo que tengamos una previsión de la salud. ¿Y por qué? Porque también estamos haciendo esa promoción de salud, es que el paciente sea capaz de por sí mismo saber un poco qué le ocurre, cómo ayudarse y eso también le hace que a la larga pues sea capaz de prevenir sus propias enfermedades, porque va a estar tratándose desde el principio él mismo. Como digo, ahora lo iréis viendo después, no es que sea, por ejemplo, ahora que hay muchísimos anuncios en la televisión de tómate esto para si te pasa esta cosa. No, no significa eso, que sepas qué te tienes que tomar. Es que va mucho más allá. Este modelo ya lo veréis, pero entramos en muchos más aspectos que no es solo el qué me tomo, que tenemos que quitarnos eso de qué me tomo. Es más allá, es muchas más cosas que iremos viendo. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que es súper importante que, como vieron en este estudio, que han hecho varios, pero en este en concreto lo dicen tal cual, que el 85% de los pacientes que acuden a una consulta con problemas de espalda no tienen un origen claro, no se sabe cuál es ese origen. Simplemente llegan con un dolor axial que no llega a radiar normalmente a extremidades, ¿vale? Es digamos, lo más común que llega a una consulta. Y además los síntomas se suelen detener o terminar, digamos, sin ninguna terapia ni ninguna asistencia. Estamos unos días con unos dolores y luego de repente, uy, tal como vino, se fue, ¿vale? Es lo más común. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí, ¿qué variables tenemos que tener en cuenta cuando abordamos esto? Obviamente, variables personales, ahora iré entrando en una por una. Medicación, si el cliente, el salutante, como le gusta decir a Manuel, porque es verdad que siempre el paciente es como si fuéramos médicos, que no lo somos, ni pretendemos serlo. Que como él dice, y a mí me encanta, que la medicina empieza donde termina la naturopatía y obviamente es súper necesaria y con todo lo que he dicho no quiero que eso se malinterprete porque no es así, pero como hay que intentar primero hacer ciertas cosas antes de llegar a ya tomarte algo que al fin, bueno, ya lo iréis viendo, pero que puede traerte también unos efectos secundarios que no queremos, ¿vale? Bueno, si traen, que es muy importante pedirlo siempre, pruebas o informes, hay que hacer una evaluación de ese dolor y aparte hay que ver si ese dolor nos está revelando algún aspecto que no sea solo es el dolor por sí mismo. Vamos con las variables personales. Uf, ¿cuántas son, eh? Son muchísimas. Como veis ahí, voy a ir una por una, así que las digo un poquito de seguido. Genética, género, edad, altura, descompensación ósea o muscular, la actividad física, la adopción de posturas inadecuadas, los trastornos metabólicos, que sobre todo, ahora lo veréis, hay estudios de obesidad, igual con la siguiente, que las drogas en general, pero consumo de tabaco y alcohol es donde más se ha estudiado, empleo, nivel socioeconómico, vida familiar, factores psicológicos y embarazo. Y seguro que a lo mejor me dejo hasta alguna,
pero para que veáis que esto no es simple, no es tan simple de llegar y decir, ah, pues tómate esto sin pensar nada más. No, hay que mirar muchas cosas. Por ejemplo, con la genética se han hecho muchos estudios también en el tiempo, longitudinales, pero con gemelos, que es algo que ya directamente nos dice cosas, ¿vale? Y se ha visto que el dolor de espalda que tiene mucha influencia genética. Em, que además también la genética influye hasta el punto de que la percepción del dolor sea, digamos, distinta entre unas personas y otras, también a raíz o que tenga un componente que sea genético. Y aparte, la degeneración del disco a nivel lumbar, que es como se ha estudiado, pero probablemente, como dicen en esos estudios que pongo ahí, sea en general, no es solo a nivel lumbar, sino en general del disco a todos los niveles de espalda, vamos, me refiero de altura de espalda, que esa degeneración también viene con un componente genético que la determina en un modo bastante alto. Pero, por favor, no penséis, si mi abuela tiene dolores, si mi madre tiene dolores, mi tío también, yo voy a estar fastidiado cuando tenga cierta edad. No, esto es una predisposición, no te dice que vayas a tenerlo, simplemente que tienes más papeletas que a lo mejor otra persona que en su genética no tenga esto. Pero no dice que directamente porque tu familia lo tenga, tú lo vas a tener, ¿vale? Tened esto bastante en cuenta. El género, todos sabemos que hay muchas distinciones, que queremos darle igualdad y está muy bien a nivel social, pero a nivel físico, fisiológico, hay muchas diferencias. Obviamente, sobre todo ya no solo por otras cuestiones, pero principalmente ya el hecho de que tengamos hijos, de que nos quedemos embarazadas, pues a la larga también hay un desgaste ahí, que eso se ve. Aunque los estudios que os traigo son de unas edades más tempranas para que veáis que ya hay diferencias genéticas, de género desde 10 y 12 años y desde 15 años o más, pero mínimo el primero está en 15 años. Pero diferencias que son enormes. Como veis, en la encuesta que se hizo en 2016 de la Comunitat Valenciana, en el dolor cervical, el 3,1% de los encuestados tenía en comparación con el 12,3% de las encuestadas, de las mujeres, ¿vale? Y en el dolor lumbar, más aún, el 4,9% de los hombres y el 17,9% de las mujeres. Es una diferencia enorme. Y en escolares me ha parecido muy, muy impresionante, no solo porque la diferencia entre niños y niñas sea muy alta, que de un 45,7% a un 78,6% pues hay mucha, sino por el hecho de decir, ¿tantos niños tienen dolor de espalda? ¿Qué estamos haciendo con los niños? Porque son la base. Si en la base de estas edades estamos haciendo cosas, pues ya no solo quiero decir a lo mejor el peso de la mochila, porque ya veréis que son muchas más cosas, las posturas, todo, que están influyendo ahí, ¿no? Si desde pequeñitos están con esto, cuando sean mayores, yo ya no quiero saber cómo van a estar. Entonces, por favor, cuidado con los niños, que ya aprovecho este estudio para decir esto, porque no pueden estar así a estas edades. La edad y la altura, como estábamos diciendo, ahora vamos por el otro lado, cuanto, esto es obvio, más mayor seas, pues más degeneración tendrás y menos amortiguación tendrá tu columna vertebral. Y luego, pues cuanto más alto seas, más riesgo de dolor de espalda. Si todos viviéramos en un mundo en el que somos todos de la misma altura, pues probablemente no habría estas diferencias, pero la mayor parte de la gente, la altura media, pues no es muy grande en comparación con la gente que es muy, muy alta. Y claro, viviendo en un mundo de más bajitos, pues al final eso también pasa factura. Bueno, vamos con descompensación ósea y muscular, que también es algo que es obvio.
si tienes escoliosis, si tienes heterometría, descompensaciones musculares y alguna ósea también, o fracturas en extremidades, que te hagas alguna fractura, pues eso, si no tienes cuidado con las posturas, pues también al final te acaba descompensando, pues también obviamente nos ocasionará dolor de espalda. La actividad física y las posturas inadecuadas, que son súper importantes, no hay que tener una vida sedentaria, porque eso está dándonos una constitución física deficiente y es un factor de riesgo enorme. Y como comenta esta señora, que me gustó mucho su estudio, ya no solo es que sea un factor de riesgo y por el tema de dolor de espalda, es que es, como dice, es un síntoma más de fragilidad general de todo el cuerpo, de todo lo que engloba ya no lo que decimos que estamos tratando, la espalda en sí, sino a nivel fisiológico todo lo que está implicado el tener esa vida sedentaria. La adopción de posturas inadecuadas como un motivo principal, dicen estos autores, de dolor de espalda, y los otros dicen que es simplemente que hay una influencia y que se ve, ¿vale? Pero como veis, os pongo los dos, hay muchos más, pero os pongo los dos para que veáis que ya no solo es que pueda influir, es que hay estudios que dicen directamente que es un motivo principal. Y pone ahí, viendo la televisión o usando el ordenador. Cuidadito con esto. Vale, la obesidad y trastornos metabólicos, como decía cuando expliqué todas, que está el que más he estudiado, pues la obesidad en este tema, no en el resto todos, pero en este tema, ¿vale? En esta como influencia, como un factor determinante. Eso, que es un factor implicado en los dolores de espalda y que principalmente se ha estudiado en lumbalgias, pero que no solo es a nivel de del disculpad que se ha cortado, decía que ya no solo es a nivel lumbar, sino que han encontrado también que es que afecta a todos los niveles, a nivel cervical también. A fin de cuentas, esto va subiendo. O sea, a mí un día también me dijo un fisio que mi problema, yo venía, bueno, llegué a la consulta con dolor de cuello y me dijeron, sí, pero esto no viene de aquí, viene de abajo, de las piernas. Y luego ya pues con tratamiento ya mejoró eso y ya el cuello me dejó de doler. Y no me tocó el cuello. Entonces, que obviamente estas cosas son así. Lo diría a cualquier fisio, que todo lo que empieza abajo acaba también llegando arriba. Bueno, seguimos con alcohol y tabaco, que como os dije en la presentación con todas las variables, debería de ser un poco todas las drogas, pero se ha estudiado sobre todo en estas dos. Entonces, el alcohol asociado a lumbalgias, el tabaco también a lumbalgias, pero fijad ahí, acelera, o también dicen que se ha estudiado como que acelera la degeneración de los discos intervertebrales. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y aparte, bueno, mayor dolor de espalda en fumadores que en personas no fumadoras. Empleo. El empleo es algo que ya es un poco más obvio, que ya todos lo tenemos en cuenta, pero bueno, aún así no está de más decir todo lo que engloba, que son las posturas incómodas, forzadas o inadecuadas, la carga física que sea muy grande, que sea muy pesada, giros o inclinaciones frecuentes, igual que, bueno, sigo con estrés físico, trabajos aburridos y repetitivos, que es con la que iba a decir igual que, porque esto para, por ejemplo, producción en cadena es muy típico, esos giros e inclinaciones frecuentes, asimismo los trabajos aburridos y repetitivos y ese estrés de todo el rato de viene algo, cambias, montas, quitas, dependiendo de cuál sea tu trabajo, ¿no? También el estar muchas horas sentado, muchas horas de pie y el hacer horas de más en el trabajo. Por algo están los convenios. No hay que hacer horas de más a no ser que sea absolutamente necesario y que este estudio está hecho sobre todo en sanitarios y es lo que va a decir, que sea sanitario y lo requieras porque imagínate que seas un cirujano, pues no te puedes ir a la operación y decir, mira, ya llevo 8 horas, luego sigo. Pues obviamente no, pero para en general tenerlo en cuenta e intentar
tener un estilo de vida en el cual como máximo se hagan 8 horas de trabajo, sobre todo si se hicieran más, pues que cambies esas posiciones, que hagas un poco de higiene postural, ¿no? Nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico no deja de ser otra cosa que al fin y al cabo el hecho de tener una cualificación formativa más baja que otras personas, pues normalmente el trabajo a los que se pueden acceder con un nivel formativo menor, pues son trabajos normalmente más físicos y además que también llevan mucho estrés, tanto físico como psicológico, porque claro, no llega igual a fin de mes una persona con este tipo de trabajos que una persona, pues a lo mejor un directivo. Está claro que siempre hay un desnivel ahí económico, que eso también hace que nos preocupemos mucho más por si llegamos a fin de mes, todas las cosas de gastos que tenemos, y esas cosas al fin y al cabo pues van deteriorando el sistema y también a nivel de espalda eso se nota. Obviamente el embarazo, eso está clarísimo. Pero mirad, es curioso que en el embarazo hay una pequeña parte que el primer mes ya tiene síntomas o afecciones de espalda. Otras a las 16 semanas, pero lo común es entre el quinto y el séptimo mes. Y ya no solo es esto en general que el estar embarazada afecte de por sí, que también, sino que el estilo de vida que lleves durante el embarazo también lo determina, es muy importante. No podemos tener, a no ser que sea un embarazo de riesgo y nos recomienden reposo, pero no podemos estar en reposo, hay que seguir activas. No podemos dejarnos por decir estoy embarazada o comerte 1 kilo de helado porque el cuerpo te lo pide. Pues obviamente ese tipo de cosas hay que cuidarlas para tener también una higiene postural, perdón, física me refiero, que también la higiene postural es que estaba pensando al mismo tiempo que también influye, pero que todas esas cosas que nos influyen a nivel fisiológico muchísimo y físico. Y luego la ansiedad, claro, ya no es el tema de que cómo vaya a venir el bebé, los gastos, si encima a lo mejor era un bebé que no era deseado, ese tipo de cosas, claro que afectan también, pero si encima nos encontramos mal y estamos ahí, que si tengo náuseas, que si ahora al baño, que si todo el rato al baño, que si la espalda, que si otra cosa, las piernas, si te presiona la ciática, entonces eso también nos genera ansiedad. Así que es súper importante, ya lo veremos más adelante, pero relajarnos, meditar, pero bueno, ya entraremos en eso. Vale, la vida familiar. Estos estudios me han hecho mucha gracia porque el primero es muy obvio que a mayor número de hijos, mayor dolor de espalda, pues porque obviamente el estrés de un padre con 5 hijos, padre y madre, no es el mismo que una persona que tenga uno, eso está claro. Por mucho que sea el más trasto, tu hijo, pero no lo es. Entonces, pues esas cosas, claro, pesan, ¿no? Pero luego el otro estudio de tener hijos menores de 12 años como un factor protector de las dolencias de espalda. Esto me ha parecido muy curioso porque significa muchas cosas. Significa que obviamente todos sabemos y seguro que lo pensáis de decir, claro, es que luego viene la adolescencia y es que es un periodo muy difícil y sí, también, eso está clarísimo. Pero aparte hay que pensar que cuando ya tienen 11, 12 años, 13, dependiendo de los casos, ya como quien dice, están criados, ¿no? Entonces, ya no van a depender tanto de ti. Tú ya puedes estar en tu casa, en el sofá, mientras que él sale con sus amigos. Mientras que cuando es pequeño, te obliga el tener un hijo a estar más activo, a llevarle al parque, a llevarle al campo, a llevarle donde sea, pero siempre a llevarle a cogerle, a dejarle, a hacer no sé qué, a hacer no sé cuál, a coger cargas, porque todo lo que llevas del niño, ese tipo de cosas, claro que es todo eso, por un lado es más estrés, por un lado, bueno, sí o no, dependiendo de cómo sea tu hijo adolescente, pero por otro lado hace que estemos más activos y todo eso tu cuerpo lo nota muchísimo. Así que hay que mantenerse activos aunque sean ya mayores. Bueno, vamos con factores psicológicos
que dentro de los otros factores que están ahí abajo, que con mi vídeo no se ve muy bien, pero bueno, hay otros factores asociados, que es lo que venimos hablando. Pero también quería comentar dos cosas. La primera es la sexualidad. Es súper importante y bueno, yo aparte de naturópata soy psicóloga, entonces lo digo ya como profesional, el estar satisfecho con tu pareja. Hay que hablar las cosas. Se ha visto que la maladaptación sexual, que no deja de ser lo que estamos diciendo, el estar insatisfecho con lo que sea, en general sexualmente, nos lleva, se refleja a varios niveles fisiológicos y físicos, pero en la espalda, como tienen estos autores recogidos, se ve muchísimo, sobre todo en mujeres a nivel lumbar. Entonces, y sacro, a nivel que estaba pensando, sacro sobre todo, y también lumbar y bueno, y más zonas, pero sacro es una parte muy importante también de esto, ¿vale? Toda esa zona, obviamente está conectado todo. Entonces, como digo, hablad con vuestras parejas, decir qué os gusta, qué no os gusta, cuándo, cómo, todo, porque es muy importante el estar satisfechos para nuestra salud, ¿vale? Y luego que el estrés sea mayor en mujeres, todos lo sabemos, pero es algo que me gustaría seguir remarcando. Esa carga mental que tiene una mujer, que no es lo mismo que la que tiene un hombre, que yo lo sé, yo soy la primera que defiendo esa igualdad, pero no es lo mismo a nivel general. Estamos hablando de generalizaciones. Es cierto que hay muchos hombres que tendrán una carga mental muy grande, igual que hay mujeres que seguro que no tienen a lo mejor ninguna en comparación con esos hombres, ¿no? Pero a niveles generales siempre tiene mucho más a una mujer y por cómo está estructurado su cerebro también tiene más, ¿vale? Hace que tengas más cosas, que estés pensando que no solo en tu trabajo, sino en el cumpleaños de tu hijo, en que le vas a llevar a no sé quién. Son muchísimas cosas, la casa que te falta por limpiar, que falta de comprar, que a lo mejor ni limpias tú ni compras tú, pero esas cosas están ahí. Entonces, por favor, relajémonos, intentemos, sobre todo como siempre digo en mis consultas, apuntar las cosas, que luego, no ya porque se nos olviden, porque también, sino porque es que nos descargan mentalmente muchísimo. Parece que no, pero sí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es la medicación. ¿Por qué? Este punto es muy rapidito, porque hay ciertos medicamentos que nos pueden estar dando como consecuencia de tomarlos, como es por efectos secundarios, ese dolor de espalda. Y sin embargo, a lo mejor nos ponemos a buscar qué puede estar ocasionándolo y a quebrarnos la cabeza y diciendo, uff, a ver, ¿qué está aquí interactuando en este sistema? ¿Por qué puede ser esto? ¿De dónde puede venir? Y simplemente es por ese medicamento. Yo os he puesto aquí 3 compuestos, que hay muchos medicamentos que los llevan y también hay genéricos con este compuesto directamente, pero hay muchos más. Yo he puesto estos 3, que son los que sé positivamente por los prospectos que te pone directamente que como efecto secundario podría ser el dolor de espalda o dolor cervical o dolor de lumbar. Y entonces, pues como digo, imaginaos que llegáis a una consulta, me duele la espalda, no sé qué, y no os habéis leído el prospecto, que puede ser, hay muchísima gente que no se lee los prospectos porque prefiere no saber estas cosas. Pero claro, llegas allí y el médico no sabe que, el médico, el naturópata, el fisio, quien sea, pero no sabe que estáis tomando esto. Y os empieza a mandar otras cosas o a hacer algún tratamiento y no se os va, no se os va, no sabéis, no sabemos, cada vez va eso a peor y simplemente lo único que tenía que hacer o bien quitároslo o bien bajar la dosis o alternar con otro o con lo que sea para quitar este dolor de espalda. Y estamos ahí, como digo, buscando las causas y a lo mejor es esto. Así que es algo que es reseñable el tenerlo en cuenta. Seguimos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pruebas o informes. Es súper importante que pidamos a un salutante su informe médico, traumatológico o del fisioterapeuta. Me da igual, pero algún informe, dependiendo de lo que sea, es súper importante el tenerlos como apoyo para que sepamos mejor aún
¿qué ocurre? Si ya tiene más pruebas, como pueden ser resonancias magnéticas, radiografías, densitometrías, escintigrafías, las que sean, pues mejor que mejor, ¿vale? Pero siempre o pruebas o informes que nos den pautas también de cómo, como hemos dicho antes, de las formas del dolor y de los tipos de dolor, ya no solo a través del paciente, sino con un médico, con alguien detrás. Como digo, me da igual que sea fisioterapeuta, traumatólogo, médico genérico, lo que sea, ¿vale? General. Y vamos a la evaluación del dolor, que también es súper importante, porque obviamente te da el punto de vista del paciente y también lo sabes. Todo lo que voy a decir sobre evaluación del dolor lo he sacado de este estudio, que todo lo vais a tener en la bibliografía, que os lo dejaré al final del vídeo, y aparte creo que lo van a poner para descargar las diapositivas, así que las tendréis enteras, que aquí con el vídeo mío chiquitito no se ve del todo bien. Pero bueno, son de estas 3 chicas, son catalanas, enfermeras, y me ha parecido que es que no podían describirlo mejor, así que todo lo he sacado de este estudio. Ellas comentan que hay que tener en cuenta en la evaluación del dolor las dimensiones que dividen en sensorial discriminativa, digamos que se centra en las características anatomofisiológicas del dolor, luego una motivacional afectiva, que ya estamos pensando un poco, o sea, no pensando, que estamos determinando un poco el dolor en base a cómo lo siente la persona, a cómo lo tolera o no, o al revés, que no puede con él, y qué respuestas está dando esa persona hacia ese dolor, si tiene miedo, si tiene ansiedad, ¿vale? Luego tenemos la cognitivo-evaluativa, que está muy relacionada con esta motivacional afectiva, pero en esta también tiene una parte objetiva de variables socioculturales y aparte un poco pues de subjetiva de experiencias pasadas de la persona respecto al dolor, como sea, de sus formas. Y bueno, y estas cosas, pues eso, hay que tener las 3 dimensiones en cuenta. Luego pasamos a hacer una buena entrevista clínica, que también es muy importante. Aquí a ver si pudiera el vídeo, porque es, bueno, igual luego, si puedo moverlo, aquí no. Veo que es la primera vez que grabo esto así, perdonadme, porque lo de abajo es importante, pero bueno, como decía, tenemos que tener datos de la persona, que nos dé la persona de todo lo que podamos coger, de cuándo comenzó el dolor, cuánto tiempo lleva, o sea, de temporalidad y periodicidad, si es continuo o intermitente, que se le pasa o está todo el rato con él. Luego, dónde está localizado, o sea, dónde le duele, si solo le duele en un lugar o es el dolor se irradia a más zonas. Y es lo que os iba a poner debajo, que es, pues eso, importante verlo, las características del dolor, que las tenéis ahí, ¿vale? Voy a quitar el vídeo, lo pondré en otro sitio y las pondré ahí. Para que esto no se haga muy largo, como las tenéis, sigo a lo siguiente, que sería un poco factores que lo alivian o lo aumentan, la respuesta que tiene a la analgesia, si tomándose algo le disminuye o no le disminuye, y síntomas que estén asociados, pues como siempre, los típicos de ansiedad, depresión, fatiga, náusea, sudoración, que te sientas muy débil, que tengas diarrea o al revés, o estreñimiento. Pues estas cosas son importantes también de tener en cuenta. Pero también estaría muy bien el valorarlo con escalas que pueden ser numéricas, que puntúe la persona cuál es su dolor, escalas de colores como las que os pongo ahí abajo, o con una puntuación, ¿vale? Que eso puede ser con palabras que tú le des o lo que sea, pero como digo abajo a la derecha, a ver, intentaré también quitarme el vídeo de aquí, construyamos nuestra propia escala. Es importante, igual que en la entrevista, hacer nuestra propia valoración, porque a lo mejor esto no deja de ser algo genérico, ¿no? Que nosotros con la experiencia vemos que necesitamos más datos, pues todo eso, o que a lo mejor una persona nos contesta mejor a una forma, a una escala
de una manera o hay otras personas que otra, pues eso un poco ir jugando con ello y ver también, hay de caras, también ver un poco eso, el qué nos interesa, cómo recogemos la mejor información posible. Y por último, ¿qué aspectos nos pueden estar revelando ese dolor de espalda? Como decía cuando expliqué lo del modelo médico, muchas veces, a no ser que sea algo muy puntual por alguna cosa en concreto que haya ocurrido, como puede ser que te des un golpe, o que tengas un accidente de coche, o alguna cosa así, ¿vale? Pero muchas veces esto revela, es que me queda el porque estoy pensando que un dolor de... Ahora vamos a lo siguiente, pero lo del accidente de coche puede llevar más cosas asociadas que ahora veremos. Pero bueno, como decía, que puede estar revelando, puede ser simplemente una alarma que te está dando tu cuerpo diciéndote, hey, cuidadín, que está pasando algo aquí, arréglame. Y si no le hacemos caso, pues puede derivar a otras cosas. Vale, como decía, puede ser, digamos, la relación de dos maneras. La relación entre las vértebras y los órganos del cuerpo está muy, muy, muy íntimamente ligada y es, bueno, todo el cuerpo en conjunto es algo, pues es un conjunto, es completo, hay una sinergia ahí, que si atacamos un sitio va a derivar a otro, pero con vértebras y órganos más. Entonces, la afección puede dar una desviación, como indican aquí estos dos estudios que os traigo, en los que en el primero te comentan, nos comentan que se han encontrado cambios morfofuncionales en la espalda, en la columna vertebral, después de una fototrombosis. Y esto obviamente, tanto estos como los otros, sobre todo se estudian en animales y sobre todo en ratas, porque no es ético estudiarlo en humanos y ver, a ver, si te doblo esto por aquí, a ver qué te da, ¿no? Entonces, con animales, pues es como está realmente estudiado esto, pero no dejamos de ser animales y aparte, pues eso, que nos reflejamos en todo esto. Que alguien, lo digo porque hay mucha gente que dirá, bueno, si eso le pasa a las ratas, no a mí, no, esto no funciona así, ¿vale? Y el otro, comentan que un prolapso de órganos pélvicos que dio cambios a nivel lumbosacro y pélvico en la columna. Pero que también, como decía, la desviación puede ser, o sea, la relación, perdón, puede ser al revés, de que haya una desviación y nos dé una afección. Por eso decía lo del accidente de coche, porque puede afectar muchísimo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí estos tres estudios que os traigo, que hay muchísimos más, sobre todo en el que va a estar en la siguiente diapositiva. Tiene más de 100 referencias bibliográficas en su bibliografía y estos también tienen muchísimas. Entonces hay muchísimos estudios, esto está muy muy estudiado, que una desviación puede dar lugar a una afección. El primero, como decía, lo que hacen básicamente es que en la columna vertebral de las ratitas hacen una lesión medular y esa lesión han visto que donde se hacía, no voy a entrar en todas, causaba daño hepático crónico. En la siguiente indujo neuroinflamación crónica en el cerebro, neurodegeneración y deterioro cognitivo. En la tercera causó inflamación cerebral asociada a cambios cognitivos y afectivos. Como veis, vamos, es algo que es preocupante, porque como decía, tienes un accidente de coche, no le das importancia, ya me curaré, ya se me pasará. Mira todo lo que puede estar ocasionando si no te arreglan. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No seamos dejados, ¿vale? Y ya no que te arreglen, sino todo lo que puedas hacer tú, que ya lo veremos. Bueno, y este me parece la joya de la corona, porque este te comenta simplemente que hay daño orgánico múltiple e inflamación sistémica. Y aparte pone este diagrama que me gusta mucho, que en el diagrama lo que te explica es que tras la lesión medular,
que se desencadena un aumento de células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos en la circulación y que eleva las concentraciones séricas de mediadores proinflamatorios, y que estas células inflamatorias van a la sangre en diferentes órganos y que se inician eventos que median esas respuestas inflamatorias de esos órganos, incluido el cerebro, ¿vale? Que no me olvide de comentarlo, que en este estudio también lo comentan, y que todo esto lo que ocasiona es un síndrome de depresión inmunitaria que hace que el cuerpo sea, posteriormente a esta lesión, susceptible a infecciones, susceptible a todo. Se deprime el sistema, ¿vale? Hay que arreglar esto, no podemos dejarlo así, tal cual. Entonces, por favor, gente en general, todos los que me estéis escuchando esta charla, no os dejéis, trataos con gente o vosotros, ¿vale? Con profesionales o vosotros mismos con lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo resolverlo? Este enfoque obviamente es un enfoque, como esto es naturopatía, es naturopático, pero dentro de todo esto hay cosas que vosotros mismos, como que nosotros mismos como personas individuales podemos hacer también, pero para que veáis todo lo que hace un naturópata, que esto no es como piensa mucha gente, que nos ven como si nos tuviéramos aquí unas plumas y nos pusiésemos a hacer cánticos y dijéramos, tómate esta hierba, vete a tu casa que aquí todo va a ser maravilloso. No funciona así. Hacemos muchas cosas y los niveles que tratamos son múltiples. Pero aparte de lo nuestro, dentro bueno, voy a entrar. Naturopatía alimentaria y ortomolecular es súper importante, la alimentación y los complementos alimenticios y suplementos, ¿vale? Como de normal para la población en general digo esto, desconocemos esto, hay que ir a un profesional, pero vosotros mismos también de forma alimentaria podéis un poquito educaros y aparte si vais a un profesional os va a hacer una reeducación alimentaria, entonces también es súper importante este punto, que os promueva el que vosotros mismos os sepáis ayudar. Naturopatía que llamada fitocomplementaria o herbología, todas esas plantitas que no es de una planta y ya está, ahí hay mucho más, hay mucho estudiado con esto. No es eso, simplemente la planta milagro, que eso me hace mucha gracia, los artículos estos de internet, no sé qué es buenísimo para no sé cuál, estupendo, pero uno, le viene bien a todo el mundo porque a todo el mundo no le viene bien esa planta, ¿vale? O ese complemento o suplemento. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, te viene bien a ti, no lo sabes, vete a un profesional. No te tomes cosas porque sí. Técnicas de masaje y estímulos naturales, sobre todo pues, si tenemos formación en quiromasaje, como en mi caso también, pues es importante. Si no, pues ya os derivará a alguien que os haga esto también si lo necesitáis. Naturopatía energética, pues todo lo que conlleva el movimiento de energía, no energía como la gente me dice muchas gracias cuando empieza, no, que dice la energía flower power, aquí todo, la energía cósmica y divina, no, o sea, estamos hablando de energía física, o sea, esto es algo que no es, cósmico, no, ¿vale? Es cuerpo, el metabolismo, todo es energía, ¿vale? Y es algo que es tangible, que está medido, que está estudiado, que es científico. Y por favor, dejémonos de cosas que están metiendo mucho mal en esta ciencia. Y esto es una ciencia, por favor, no somos chamanes. Acupuntura y reflexoterapia, todas estas cosas. Técnicas psicológicas. Como os decía, yo soy psicóloga, pues todo esto es súper importante. Ya no hace falta que vayáis a uno que sea psicólogo, pero también os puede derivar, pero a nivel, como digo yo, usuario o profesional, pero no un profesional como puede ser un licenciado en psicología, o un graduado, que ahora ya son graduados. Pero bueno, es importante una relajación, meditación, técnicas de mindfulness. Todas estas cosas son muy importantes. Y también, que aquí también no llegamos a tanto, técnicas corporales
que en mi caso también soy profesora en mis ratos, en tiempos que tengo de pilates, porque me encanta y aparte me viene a mí misma muy bien. Pero bueno, no todo el mundo tiene todo completo, entonces si no, también podéis ir a gente, a otros profesionales de estas disciplinas, de yoga, de tai chi, de pilates, pero también podéis hacer estiramientos en vuestras casas, con cuidado, con un consejo detrás, o sea, que no me sale la palabra que estoy buscando, pero bueno, me refiero a que vayáis a alguien y os diga cómo tenéis que estiraros, porque si tenéis un problema, sobre todo si encima habéis tenido un accidente o algo así, y decir, ah, venga, me voy a estirar esto de esta manera, igual os estáis haciendo más daño, entonces por favor, acudid a un profesional para que os diga cómo podéis hacer las cosas cuando tenéis una dolencia. Si estáis perfectos, pues genial, podéis estirar como queráis, que es buenísimo. Pero si no, como digo, acudid a un profesional. Como veis, muchas son las técnicas que, parezco Yoda, que dice que engloban la naturopatía, que a veces me da por hablar al revés, que no es, como decía al principio, como mucha gente piensa, tómate esta hierba y vete a tu casa y te voy a rezar o voy a hacer un cántico aquí magnífico y vas a salir como nuevo. No, no es eso. O voy a ponerte las manos aquí y verás que ya se ha acabado. No, son muchas más cosas, ¿vale? Todo está, como dice siempre Manuel, en interacción. Hay que tener en cuenta todos estos interactomas. Que no solo por decirte, te pongo esta aguja aquí, se acabó, no. O sea, es un complejo de cosas. Si vais a un profesional y os dice simplemente una sola cosa y ya está, pues se queda un poco cojo, ¿vale? Hay que hacerlo todo, porque si no, sobre todo si no es a lo mejor derivado de un accidente, si es, pues por ejemplo, imaginaos que seas, que como estoy hablando con el ordenador, que tenéis una obesidad y no se trata de esa obesidad, esos dolores asociados, esa degeneración va a seguir ahí. Entonces, por mucho que a lo mejor llegáis y decir, no, mira, me he hecho una liposucción, vale, pero estás tratando el resto porque si no tratas a lo mejor pues tu alimentación o el resto de cosas, tu actividad física, vas a volver igual a ese punto que tenías inicial de la liposucción, no, pero a uno parecido y vais a seguir con la problemática. Entonces, como veis, hay que tratar todo en conjunto. Y bueno, pues muchas gracias por la atención, por haberme escuchado. Espero no haber creado unas expectativas enormes y que hayáis encontrado esto tan interesante como para mí es, como a mí me parece. Y como os decía, que no solo sirva para profesionales, que también, sino para la población en general, que nos sirva un poco de pauta a seguir, o sea, de guión, perdón, para saber qué pautas debemos seguir cuando tenemos dolencias de espalda o de lo que sea en general, pero bueno, es el tema que nos ocupa, pero para que veáis un poco y además que conozcáis la naturopatía, que conozcáis cómo trabajamos, que no somos chamanes, que esto es ciencia y nada, pues que eso, que os haya gustado mucho, lo hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando el resto de charlas de hoy, que son todas muy interesantes y pues lo dicho, que tengáis muy buen día. Un saludo a todos. Hasta luego.